con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, triángulos. Entonces, para empezar, tenemos los siguientes ejercicios. Antes de eso, en un triángulo, ¿qué rectas tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿verdad? Listo, a ver. Tenemos aquí, digamos, el siguiente triángulo. ¿Ya? ¿Cuál sería su bisectriz? Digamos, del vértice A. Sería la mitad, ¿no es cierto? Esto de aquí sería su bisectriz. Digamos, si esto mide θ, esto también tiene que medir θ. ¿Estamos? Listo. Ahora digamos, si me dice del vértice C, trace la mediana, ¿qué sería? El punto medio. A ver, aquí tengo 3, 6, 9, 12. La mitad sería 6 aquí, ¿no? Entonces, mi punto medio sería ahí. Y ahí sería, ¿qué cosa? Mi mediana. Esta medida de acá mide igual a la de lado derecho. Y listo. ¿Qué otro tengo? ¿Qué más tengo? La altura, ¿sí o no? La altura, digamos del punto B, ¿cuál sería su altura? Una línea perpendicular al lado AC, ¿no es cierto? Entonces, perpendicular, más o menos sería ahí casi, ¿no? Listo. Ahí sería 90 grados. Entonces, ¿de qué estábamos hablando aquí? Bisectriz, ¿no es cierto? Digamos punto M, punto N, punto M, punto H. Entonces, ¿qué tenemos? AN, ¿qué viene a ser? La bisectriz, ¿no es cierto? AN con una rayita arriba. Siempre hay que representar así, chicos? AN viene a ser ¿qué cosa? La bisectriz. ¿Qué más? CM, CM, ¿no es cierto? Cuando hay una rayita arriba, ¿qué quiere decir? Segmento CM. El segmento CM, ¿qué cosa viene a ser? La mediana, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? BH. BH, ¿qué viene a ser BH? La altura, ¿no es cierto? Es una altura. Entonces, ¿qué más nos falta acá justo? Mediatriz, ¿sí o no? Digamos aquí. M es el punto medio. ¿Cuál sería su mediatriz? Una línea perpendicular, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo. Perpendicular, ¿qué quiere decir? 90 grados. ¿Listo? ¿Esto qué sería? La mediatriz. Por ejemplo, se puede llamar la recta L1. Entonces, L1, ¿cierto? ¿Qué viene a ser L1? Una recta, ¿no es cierto? Una flecha casi, un segmento de recta. ¿Qué viene a estar dado? ¿Qué viene a ser? Su mediatriz. Característica de la mediatriz que divide en dos partes iguales al segmento y a la vez es perpendicular. Listo. ¿Qué más podemos tener aquí? Bisectriz exterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí, en el punto B, ¿ya? En el vértice B. ¿Cuál sería su bisectriz exterior? El siguiente. Primero ya, bisectriz interior, ya conozco cómo es, ¿no es cierto? La mitad. Si me dice bisectriz exterior, también sería la mitad. ¿Pero la mitad de qué? De este ángulo de acá. El ángulo externo. Entonces, su mitad.
más o menos sería ahí, ¿no es cierto? Y aquí digamos alfa y alfa. Entonces aquí sería su bisectriz exterior. ¿Qué más podemos tener aquí? Mediatriz, altura. Creo que esos son todos, ¿no? Entonces, ahora pasamos a los ejercicios, ¿ya? Tenemos las siguientes preguntas. Aquí dice, pregunta número 1. ¿Qué me está diciendo ahí? Dice, grafique al triángulo ABC, de modo que medida del ángulo A, 47, medida del ángulo B, 53 y medida del ángulo C, 2x. Calcular el valor de x. Fácil, sencillo, ¿no es cierto, chicos? En un triángulo tenemos que la suma de sus ángulos interiores viene a ser 180. Entonces, por lo tanto, aquí a ver, 47, 53, ¿cierto? 53 grados, no hay que olvidarse de eso, grados aquí. Y este otro ángulo que viene a ser 2x grados. La suma de todo que viene a ser 180. Entonces sería aquí 47 más 53 más 2x igual a 180. 47 más 53, 100. El 100 pasa a restar. ¿Cuánto quedaría acá? 80. Es igual a 2x. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué sería x igual a? 40. ¿40 qué? Grados, ¿no es cierto? Sexagesimales. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué me dice la siguiente pregunta? Dice, dado un triángulo, se sabe que la medida de uno de sus ángulos interiores es el doble de la medida del otro ángulo interior. Calcular la medida del menor ángulo interior si se sabe que el triángulo es rectángulo. Listo, entonces dibujo primero mi triángulo rectángulo. Y ahora sí, vuelvo a leer. Dice, dado un triángulo, se sabe que la medida de uno de sus ángulos interiores es el doble de la medida del otro ángulo interior. O sea, a ver, calcular la medida del menor ángulo interior, si se sabe que el triángulo es rectángulo. A ver chicos, como aquí me dice, si se sabe que la medida de uno de sus ángulos interiores es el doble de la medida del otro ángulo interior. Supongamos que me está hablando del 90, que sea el doble. Aquí, ¿qué sería? 45 y es la mitad, ¿sí o no? Y aquí sería 45. Pero el error, ¿dónde sería? En que me dice uno de ellos. No me dice los dos son la mitad del ángulo interior. Entonces descarto que es 90. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que aquí si es x, o bueno, en este caso, si aquí es x, aquí sería 2x. Chicos, recuerden que a menor ángulo, menor lado. Mayor ángulo, mayor lado. Listo. Entonces ahí se cumpliría eso. Ahí sí puedo afirmar eso. Ahora, siguiente. ¿Qué más tendría? Ahora, que la suma de 2x más x, ¿cuánto es? 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, 3x sería igual a 90. ¿X cuánto vale? 30. ¿Qué me está pidiendo, pero? Dice, calcular la medida del menor ángulo interior. Si se sabe que el triángulo es rectángulo. ¿Cuál es la menor medida?
X, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 30. Listo.